Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Corina Estefanía Flores González y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre yo opino que. Con esto nos referimos a formular argumentos con base en un punto de vista y con ello enriquecer las participaciones al intervenir en una mesa redonda. Eso suena importante, profesora, pues esto nos permitirá formular nuestras opiniones acerca de temas actuales y con ello elegir de manera clara una postura personal. ¿Listas y listos? Muy bien. Iniciemos. El aprendizaje esperado de esta sesión es: participa en una mesa redonda sobre un tema específico y el propósito, formular argumentos con base en un punto de vista. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Todos tenemos opiniones acerca de las situaciones que nos interesan y no siempre estamos de acuerdo con otras personas. Sin embargo, escucharlas nos permite comprender sus puntos de vista. Eso es algo cierto. Por ejemplo, en estos últimos meses he optado por cuidar un poco más mi alimentación y al comentar ese tema con algunos miembros de mi familia, me encontré con opiniones variadas. ¿En serio? Uh-huh. ¿Recuerdas alguno de estos comentarios? Claro, por ejemplo, mi tía al enterarse que había iniciado mi plan de alimentación con un nutriólogo, me comentó que solo te hacían dejar de comer, que con que dejara el pan y tortilla y me tomara un té verde en el desayuno, bastaba. Yo le comenté que mi plan de alimentación estaba diseñado en mis necesidades alimenticias, mi peso, mi edad, y bueno, se inició una discusión en la que terminé quedándome callado. Eso que mencionas, Enrique, es algo que suele pasar cuando no tenemos una opinión y argumentos sólidos que la respalden. Existen diferentes espacios en los cuales podemos externar nuestra forma de pensar frente a ciertos temas, tal y como ocurre en la mesa redonda. Por ejemplo, ¿qué sucedería si en lugar de una charla común hubieras sido expositor de la mesa redonda y te hubieras quedado callado? Pues me imagino que se hubiera interpretado como si yo no supiera del tema y pensándolo bien, eso es lo que mi tía supuso, que no sabía nada del tema. ¿Qué te parece si leemos juntos el siguiente fragmento del texto, intitulado ¿Y qué fue del gordito feliz?, de Arturo Orea Tejeda y Ana María Sánchez Mora? Trate de identificar la postura del autor respecto a este tema. Desde el punto de vista de la salud pública, las consecuencias más serias de la obesidad en la niñez y la adolescencia son sus efectos sobre la salud cardiovascular y metabólica, a corto y largo plazo. Sin embargo, hay también consecuencias psicológicas que pueden empeorar el cuadro. El 48% de los adolescentes muy obesos presentan síntomas de depresión entre moderada y severa y el 35% reporta altos grados de ansiedad. Asimismo, los adolescentes con sobrepeso están más aislados de sus redes sociales. El gordito feliz ha desaparecido y si las personas obesas tienen un gran corazón es por el crecimiento anormal del músculo cardíaco. La serenidad de las personas obesas es un mito, pues no duermen bien. En lugar del gordito feliz, hay un niño o adolescente obeso discriminado, deprimido y con riesgos de padecer graves enfermedades y continúa siendo obeso en la edad adulta. Que identificaron en los subrayados del extracto que mostramos en dos partes.
Me parece, profesora, que a través de este fragmento el autor defiende la idea de que la imagen del gordito feliz está muy alejada de la realidad. De hecho, al comienzo refiere que la salud pública considera esta imagen como un problema. Así es. Profesora, ahora que entramos en tema, me surgió una duda. ¿Cómo se debe de estructurar una opinión personal? ¿Qué te parece si vemos el siguiente video? Nos ayudará. Hola, estoy leyendo este libro donde el autor habla acerca del uso de la tecnología, pero no identifico claramente su postura. Creo que es importante saberlo para tener una visión más objetiva sobre los temas que nos interesan. Pero, ¿de qué manera puedo reconocer la postura de este autor sobre el tema? Vamos a averiguarlo. Hay diversas situaciones en las que debemos expresar nuestros puntos de vista. Cuando abordamos un tema, podemos estar a favor de una postura, ser neutrales o estar en contra. Lo mismo sucede cuando se escribe un texto. Los autores exponen su postura sobre un tema o asunto, es decir, plantean su punto de vista, lo cual nos ayuda a comprender la perspectiva del autor. Existe mucha información acerca del calentamiento global y el cambio climático, pero ¿cómo podemos identificar la postura de un autor y sus argumentos frente a un tema? Hay 4 elementos que permiten identificar la postura de un autor. El contexto, que se refiere al entorno social, lugar y época en la que el autor escribe la obra. Para identificar el contexto, puedes guiarte con estas preguntas. ¿Quién es el autor? ¿Cuándo y dónde escribió el texto? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Otro elemento es el tema, que es el asunto que trata el autor, el cual puede identificarse por medio de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el asunto general del texto? ¿Aborda alguna problemática específica? ¿Cuál? El propósito del texto. El propósito del texto es otro elemento para identificar la postura del autor. Se puede identificar respondiendo la pregunta: ¿cuál es la intención del autor? Las ideas clave son otro elemento para identificar la postura del autor. Son las ideas más importantes que facilitan la comprensión del tema. Se pueden identificar si se preguntan: ¿cuáles son las ideas que explican el texto? Una vez que hemos reconocido dichos elementos en el texto, podremos identificar lo siguiente: la postura del autor, las razones y los argumentos, y si es objetivo en la redacción. Esto se puede reconocer por medio de los conectores textuales. Hay diferentes conectores, entre ellos están los comparativos, los de consecuencia, los causales, los de contraste y los de conclusión, entre otros. Los conectores comparativos sirven para hacer comparaciones entre hechos o argumentos. Entre ellos están asimismo, así también, igualmente, de igual manera, etc. Los conectores de contraste se usan para introducir ideas que contrastan o refutan afirmaciones hechas con anterioridad. Algunos ejemplos son: pero, sin embargo, no obstante, aunque, en cambio, por el contrario, etc. También hay conectores causales, los cuales se usan para explicar el porqué de lo que se afirma. Por ejemplo, ¿por qué? Debido a causa de. También están los conectores de consecuencia, utilizados para mencionar la consecuencia derivada de la causa. Por ejemplo, por lo tanto, en consecuencia, así pues, por consiguiente. Por último están los conectores para concluir o resumir un texto argumentativo. Ahora vamos a identificar las posturas de 2 autores. Primero, elijan 2 textos de autores diferentes sobre el tema del calentamiento global. Investiguen en qué contexto los escribieron y cuál fue el propósito de sus autores. Subrayen las ideas clave. Identifiquen los conectores en el texto y lean esa oración o párrafo para ver si es un argumento y de qué tipo. Después respondan: ¿cuál es la postura de cada autor acerca del calentamiento global? Como ya vimos, hay diferentes elementos que nos ayudan a identificar la postura de un autor sobre un tema cuando leemos un texto argumentativo. Espero que les sea de utilidad. Adiós. Después de ver el video me ha surgido otra duda, profesora. ¿Cuál es la diferencia entre opiniones y argumentos?
Es una buena pregunta. ¿Qué te parece si leemos un extracto de un texto para ejemplificar mejor? Presten atención a la información que se presenta acerca del tema. Me parece una excelente idea. Veamos. ¿Por qué comes lo que comes? Reflexiones sobre la alimentación moderna. Los alimentos son hoy más baratos, pero por ello estamos pagando un alto precio. Nos encontramos ante uno de los aspectos más perturbadores de la civilización industrial avanzada, el carácter racional de su irracionalidad. Uno de los graves problemas actuales es la tendencia a consumir las llamadas calorías vacías a través de alimentos cuyo único aporte es energético, una variante de los ya conocidos alimentos chatarra elaborados a base de grasas y o azúcares, generalmente de caña, jarabes fructosados y o almidones. Me parece que el autor externa su postura acerca de los alimentos y que estos son disfrazados como productos energéticos. Eso que acabas de referir precisamente es la diferencia entre una opinión y un argumento. Una opinión es un juicio formado por una persona mediante experiencias o conocimiento previos acerca de algo o de alguien. Las opiniones son conceptos que las personas han formado y poseen. Por lo tanto, tienen un valor subjetivo, es decir, que depende de la forma de pensar de cada una de las personas. En cambio, los argumentos son las razones que justifican y respaldan nuestra opinión respecto a determinadas situaciones. Argumentar es comprobar, demostrar o justificar una cosa a través de razonamientos o, en su caso, refutarlos. Ahora entiendo. Entonces, primero debemos de tener claro cuál es nuestra opinión respecto al tema, ¿cierto? Profesora, ¿existe alguna recomendación para formular de forma más sólida la opinión? Claro que sí. Lo primero es buscar información que sea acorde con los aspectos a trabajar del tema en cuestión. Y una vez que nos hemos informado acerca del tema, puede ser útil realizar una lluvia de ideas. Lluvia de ideas. He escuchado acerca de esta técnica, pero la vinculo más con el hecho de rescatar conocimientos previos acerca de un tema. ¿Cómo se puede utilizar para generar una opinión? Con la lluvia de ideas pueden recuperar lo que sepan sobre este tema, buscar si han leído algo en redes sociales, noticias, documentales, películas, libros, entre otras. A partir de ello, ordenen las ideas desde lo más general o universal a lo más particular o concreto, desde lo que piensa o siente la sociedad en general hasta lo que piensan cada uno de ustedes. Esto nos permite tener una mirada global del tema y decidir con qué postura nos sentimos identificados, y contaremos con información que justifique este modo de pensar. Ahora entiendo. Tener una visión general de la situación permite comprender mejor el tema e incluso realizar una propuesta de solución. Así es. Ha llegado la hora del primer reto. Presten atención. A partir del siguiente fragmento, identifiquen la postura del autor y después piensen qué posición sería contraria y colóquenla en la otra columna. Lo pueden enfocar como aspectos positivos y negativos, a favor del autor y en contra. ¿Listas y listos? Veamos. Regresemos al texto. ¿Por qué comes lo que comes? Reflexiones sobre la alimentación moderna. Ahora las estrategias se han modernizado y los alimentos chatarra son transformados en alimentos convenientes, enriqueciéndolos con vitaminas y minerales, o bien se publicitan por lo que naturalmente no contienen. Es decir, el hecho de que la etiqueta diga de un producto que no contiene sal, ni colesterol, ni cafeína, ni grasa saturada, ni muchas cosas más, puede sonar muy atractivo para un consumidor asustado. Pero es absurdo. Por ejemplo, que se diga que el pan de caja no tiene colesterol, pues nunca lo ha tenido. Recuerden que reconocer que existen posturas diferentes a las suyas les ayudará a obtener una visión global del tema a tratar. Para formular una serie de argumentos, es importante tener clara la postura personal que se intentará defender. Por ello es conveniente ser responsables, investiguen y citen las fuentes de las que tomaron su información. Sean cuidadosos,
Analicen si sus razones realmente apoyan la posición a la que quieren llegar. Por ejemplo, ¿por qué estás a favor o en contra? ¿Cuáles son tus razones? ¿Cuáles son los datos, pruebas, evidencias que apoyan tu posición? Veamos algunas estrategias. Según expertos como la doctora Marion Nestlé, profesora en nutrición de la Universidad de Nueva York y autora de libros como Food Politics y Safe Food, University of California Press 2002, la industria alimentaria actual es la principal responsable de que hoy se coma en exceso, pues en este mundo moderno, regido por las leyes de la oferta y la demanda, la única manera en que se puede subsistir y competir esta industria es promoviendo la demanda de sus productos. Enrique, si durante la mesa redonda escucharas ese argumento, ¿creerías lo que se dice? Sí, profesora, porque la información está siendo respaldada por una persona que es experta en el tema y que ha publicado varios libros. Correcto. A esta estrategia se le conoce como citar una autoridad y consiste en rescatar opiniones, datos, explicaciones de una persona experta en el tema y acorde a la postura que intentamos demostrar. Tengo una duda. ¿Existen otros recursos que podemos utilizar para formar argumentos? Claro que sí. Y elegir uno u otro dependerá de lo que deseamos provocar en la audiencia. Veamos. La analogía se fundamenta en la realización de actos de relación o comparación por similitud o semejanza, pero tiene la ventaja de no anular la diferencia entre ambos polos de la relación o comparación. Esta estrategia argumentativa se utiliza cuando alguno de los sucesos que se desea explicar es complejo y para lograr que la audiencia entienda mejor el concepto o suceso, se busca algo que funcione de manera similar para que sea más comprensible. Se me acaba de ocurrir una. A ver qué le parece. El problema de la obesidad puede analizarse de una forma simplificada. La obesidad es similar a una acumulación de energía. Por ejemplo, cuando tenemos una botella llena de semillas y le metemos más semillas de las que ocupamos, en algún momento llegará a su límite. Engordamos cuando ingerimos más energía de la que nuestra actividad física requiere, o lo que es lo mismo, si lo que entra no sale, se acumula. Me parece buen argumento, Enrique. ¿Notan cómo recabar información en conjunto con una postura clara sobre el tema nos pueden ayudar a formular mejores argumentos que la respalden? En lo subrayado podemos ver la analogía. Ahora bien, existe otra estrategia usual en las mesas redondas, Enrique. ¿Podrías ayudarme con la lectura, por favor? Según el Programa de Salud del Adulto de la Secretaría de Salud, cada mexicano consume al año 400 refrescos, 3,650 tortillas, 50 kilogramos de azúcar, principalmente a través de los refrescos. Y ya casi no existen versiones chicas de los refrescos, pues hay un ahorro en la compra de las familiares. Y todos sabemos que una gaseosa, una vez abierta, pierde el gas, por lo que hay que apurar su consumo. ¿Cuál es la relación que se presenta en este extracto? ¿Qué datos nos aporta? Profesora, si leí bien en el texto, se maneja una relación de causa-consecuencia. Es correcto. ¿Podría señalarla? Claro, la causa aparece casi al final del fragmento y es que las versiones familiares de las gaseosas son vistas como una forma de ahorrar y la consecuencia es que al comprar este tamaño se debe de apurar el consumo. Profesora, me parecen estrategias interesantes. Como dicen, la práctica hace al maestro. Así que para finalizar la sesión, les propongo un reto. Veamos juntos el siguiente video de la Conavio. Anoten los datos más importantes y a partir de ellos, escriban los argumentos que apoyen esta iniciativa. Todos los días comemos biodiversidad. México es un país con una gran diversidad biológica y cultural, lo que ha resultado en una variedad de alimentos, formas de preparación, platillos y bebidas. Esta diversidad de alimentos, entre los que destacan plantas, animales y hongos, pueden ser domesticados o bien recolectados del medio silvestre.
Actualmente nos enfrentamos a un proceso de transición alimentaria muy rápido, que ha tenido consecuencias graves en nuestra salud, por lo que es importante valorar los alimentos locales que tenemos. Es decir, reconocer su importancia y tomar acciones tanto para conservarlos como para cuidar de nuestra salud. En Conavio, consideramos necesario e importante identificar y revalorar la diversidad de alimentos regionales de México, ya que todos estos alimentos surgen a partir de la interacción del ser humano con su entorno natural, por lo que no se come lo mismo en el norte, en el sur o en el centro del país. Por estas razones, en Conavio surgió la iniciativa de las canastas regionales del bien comer, las cuales recopilan información sobre la diversidad de alimentos de uso cotidiano, de temporada, festivos e incluso aquellos en riesgo de pérdida. Estas canastas contribuyen al reconocimiento y valoración de la agrobiodiversidad vinculada a las costumbres, a las tradiciones y a la identidad de las personas de las diferentes regiones de México. Actualmente contamos con información de 12 canastas regionales del bien comer, las cuales consideran alimentos, platillos y bebidas que forman parte de la dieta en los diferentes contextos culturales, desde el noroeste, centro, sur y sureste del país. Seguimos trabajando en ellas y estamos en proceso de desarrollar nuevas. Hacemos un llamado a consumir la diversidad de alimentos locales, de temporada, producidos o recolectados por las familias campesinas. Al hacerlo, no solamente estamos diversificando nuestra alimentación con distintos aromas, colores, texturas, sabores y nutrientes, sino que además conservamos la agrobiodiversidad de nuestro país. Así es que consumamos alimentos de raíces mexicanas, los cuales son sabrosos, sanos y sustentables. ¿Cómo les fue? ¿Lograron escribir algunos? Yo escribí esto, profesora. Actualmente nos enfrentamos a un proceso de transición alimentaria, lo cual ha generado problemáticas de salud en la población. Por lo tanto, las canastas regionales del buen comer son una solución para estas problemáticas alimentarias. En esta sesión, el aprendizaje esperado fue: participa en una mesa redonda sobre un tema específico y el propósito, formular argumentos con base en un punto de vista. Recuerden que pueden buscar en su libro de Lengua Materna 2 más información acerca de las estrategias argumentativas, además del sitio de la plataforma de la Nueva Escuela Mexicana. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna, en la que hemos compartido sobre Yo opino que. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.